En este caso es la versión 2011-2012. Bueno, lo primero entonces que teníamos que hacer es, en SolidWorks tenemos tres modos de trabajo: pieza, ensamblaje y dibujo. Entonces voy a seleccionar un documento nuevo, crea un documento nuevo, y de qué tipo va a ser el documento: pieza, ensamblaje o dibujo. Selecciono pieza y le digo aceptar. En este caso entonces lo que yo voy a hacer es un sólido, un único sólido. Bueno, recuerden cuál era el primer ejemplo que habíamos planteado en las presentaciones. Era un ejemplo que se lo podíamos dejar para que ustedes resuelvan, era algo muy simple, en donde vamos a practicar Bueno, entonces el primer paso era, bueno, identificar salientes principales, elección del mejor perfil, y una vez que tengo decidido cuál va a ser el croquis, tengo que seleccionar, lo primero de todo era un plano donde voy a dibujar mi croquis. Ahí estamos viendo lo que son los planos de coordenadas. Es decir, en este momento, si ustedes se fijan, los ejes están orientados de manera que el eje Z sale perpendicular a la pantalla, es decir, lo estoy viendo, esto es la vista frontal. Yo puedo elegir verlo en una manera en perspectiva. ¿Cómo hago para rotar el modelo? Fíjense que hay un montón de, acá hay un montón de menú, yo puedo elegir abrirlo y dejar los menús insertados. Todos los comandos en SolidWorks están disponibles desde las barras de herramienta a través de los iconos o a través de los menús. En algún lado, en todos los menús, están los comandos en algún lugar. Entonces, por ejemplo, dentro del menú ver, lo que es modificar, tengo girar vista. Este comando está accesible no solamente a través de los menús, sino a través de alguna barra de herramientas. Bueno, fíjense que el cursor ahora, ustedes no lo ven, pero en este caso el cursor ha cambiado de forma y les permite, fíjense, los ejes cómo van rotando. En este caso entonces ahora, si yo selecciono alguno de los planos, están orientados de forma diferente. Fíjense entonces que estoy en un entorno de trabajo en 3 dimensiones. Bueno, lo que yo tengo que hacer es seleccionar uno de los planos para introducir mi croquis. El plano que yo voy a seleccionar es el plano planta. Selecciono el plano y automáticamente se me abre un menú ahí al lado, o puedo ir a la pestaña de croquis y le digo que sobre ese plano planta voy a insertar, crea un nuevo croquis. Sobre el plano planta voy a insertar un croquis. De manera automática el plano se orienta en forma perpendicular a la vista, de manera que yo todo lo que dibuje lo voy a ver en verdadera magnitud. Esto a veces es muy importante, para que no nos engañe la perspectiva. Bueno, como se trataba de una pieza simple, este primer croquis era un rectángulo. Entonces lo que hago es selecciono la herramienta de rectángulo y dibujo un rectángulo lo más proporcionado posible a lo que quiero
dibujar un rectángulo. De forma automática, el programa colocó 4 relaciones. En pantalla me está mostrando una relación de horizontal, otra relación horizontal, vertical y vertical. Esos son relaciones, es decir, unos parámetros que el programa agregó automáticamente. Y hasta que yo no le diga aceptar, el comando rectángulo queda activado. Yo puedo aceptar a través de este simbolito, o puedo directamente apretar la tecla escape y el cursor va directamente a la herramienta de selección. Es lo más práctico a veces. Bueno, tengo un rectángulo, fíjense que 2 líneas horizontales, 2 líneas verticales, y ese rectángulo está de color azul, porque está insuficientemente definido. Lo que tengo que hacer ahora es colocarle las dimensiones. Selecciono el comando cota. La única herramienta para acotar que tengo es este comando, cota inteligente se llama. Ya vamos a ir viendo que para agregar todas las dimensiones utilizo este comando, ya sean dimensiones, longitudes, diámetros, ángulos, todo se agrega con este comando. Entonces ahora el cursor tiene la forma de cota y lo que hago es seleccionar la entidad que quiero acotar. Por ejemplo, la línea inferior. La toco y lo que tengo que hacer es posicionar la cota en el lugar donde más me guste. Hago clic y automáticamente se abre un cuadro de diálogo en donde puedo introducir el valor de la cota. En este caso era 200 milímetros. Digo 200 y acepto. Recuerden algo importante, era que si yo selecciono una línea, automáticamente a la izquierda me abre lo que es un cuadro de propiedades del elemento seleccionado. Una de las propiedades, acá dice parámetros, y me está dando la longitud y que el ángulo, es decir, que es vertical. Bueno, pero recuerden que esos parámetros no sirven para definir el elemento. Es decir, si yo quiero que valga 100 milímetros, coloco acá 100, efectivamente la línea va a tomar un valor 100, pero eso no es un parámetro, es una propiedad que tiene esa línea en este momento. En cualquier momento yo puedo venir y modificar esa dimensión, por ejemplo, arrastrándola. Fíjense que esa línea ahora ya, esta línea no vale más 100, en este caso está valiendo aproximadamente 75. Porque lo que yo modifiqué no es el parámetro, si bien acá en esta pestaña dice parámetros, no es el parámetro. El parámetro es la cota. La cota que yo le coloco es el parámetro que gobierna la dimensión de la línea. En este caso quiero que valga 100 milímetros. Y automáticamente el rectángulo toma la medida de 100 por 200. Fíjense que las líneas tienen la relación de horizontal y vertical y tienen las dimensiones. Bien, ahí como recién contestaban, no está en el eje, es decir, la figura, este rectángulo, se puede mover como un rígido. Fíjense, yo lo engancho de este puntito y lo arrastro, se mueve como un rígido en lo que es el plano de trabajo. Es decir, la forma y la dimensión está definida, pero no la posición. Entonces lo que tengo que hacer es agregar una relación. Acá hay un comando que es para agregar relación. Y
tengo que seleccionar los elementos que quiero relacionar, las entidades. Entonces selecciono el vértice y selecciono el origen. ¿Y qué posible relación puedo agregar? Una de coincidente. Entonces el vértice va a buscar el origen y automáticamente el croquis quedó completamente definido. Todo el croquis está de color azul. Así como yo les decía en un momento que los comandos están accesibles a través de un icono en las barras de herramientas o en los menús, hay muchos comandos que vienen predefinidos a través de accesos rápidos en el teclado. Como por ejemplo, hay un comando que viene predefinido en la tecla F. Fíjense, yo ahora voy a apretar la tecla F. Ahí. Y la tecla F lo que hace es como un zoom, ajustando todo lo que tengo en pantalla, ajustándolo a la ventana. Esos son métodos abreviados de teclado que muchas veces son útiles. Es decir, entonces, que los comandos están accesibles a través de barras de herramientas, de menú o del teclado. Bueno, una vez que tengo el croquis ya definido, es un rectángulo en el plano de trabajo, lo que tengo que hacer es darle la tercera dimensión. Eso lo hago con una operación, de extrusión. Selecciono el comando y el valor de la extrusión en este caso es 10 milímetros. 10 milímetros. Y acepto. Recién a partir de este momento tengo lo que es un sólido. Hasta hace un momento lo que tenía era un croquis en 2 dimensiones. Ahora esto es un sólido, es decir, tiene 3 dimensiones. Bueno, lo que tengo que hacer ahora era identificar las otras salientes. Si es una extrusión, recuerden siempre que una extrusión primero tengo que hacer un croquis. Y para poder hacer un croquis tengo que seleccionar un plano o una cara. Por ejemplo, selecciono la cara y le digo ¿tuvieron algún problema? ¿Todos pueden ver? ¿Ven bien? Ahora sí. ¿Se ve o se corta? Está... bueno, ahora yo estoy rotando el modelo. Se ve, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno, continuamos. Entonces, selecciono una cara, inserto un croquis en esa cara. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy en un croquis? Viendo la esquina de confirmación. Incluso abajo, si ustedes leen, dice editando croquis 2. Hasta ahora no tengo nada dibujado. Y todo lo que yo dibuje va a estar contenido en esa cara seleccionada. Recuerden que yo seleccioné la cara, pero el plano de croquis es infinito. Bueno, y el croquis que yo quería dibujar era otro rectángulo. Y en este caso, si yo ya sé que iba a estar coincidente con uno de los vértices, lo dibujo empezando coincidente. Ahí se ve que si yo hago clic en ese lugar, empiezo dibujando el rectángulo coincidente con el vértice.
lo dibujo de manera aproximada. Fíjense que automáticamente el programa agregó varias relaciones, como en el otro caso, agregó las relaciones de horizontal, vertical, y también agregó una relación de coincidente. Y fíjense que hay dos líneas que ya están de color negro y dos líneas que están de color azul. Eso es porque algunas están completamente definidas y otras insuficientemente definidas. ¿Qué me falta para poder definirlas? Las dimensiones. Recuerden entonces, todas las dimensiones se agregan con el comando cota. En este caso, las dimensiones eran 50 milímetros y 40 para la horizontal. Ahí ya estamos viendo cómo el croquis quedó completamente definido. Una vez que tengo el croquis completamente definido, tengo que agregar la operación, la tercera dimensión, la extrusión. En este caso es 15 milímetros. Y acepto. Se ve entonces como el sólido ahora tiene dos operaciones. En el árbol están las dos operaciones. Si yo selecciono en el árbol, se ilumina en la ventana de gráficos la operación correspondiente. Lo mismo que si selecciono en la ventana de gráficos una operación, en el árbol se ilumina la correspondiente. Esa es una manera rápida que después va a ser muy útil y muy necesaria a la hora de modificar e identificar operaciones. Bueno, y este sólido, lo que era el ejemplo tan simple, tenía un agujero. Entonces, del mismo modo, siempre con el mismo procedimiento, tengo que seleccionar una cara, por ejemplo, esta cara, voy a insertar un croquis, inserto un croquis sobre esa cara. Fíjense cómo me doy cuenta que estoy en un croquis, por la esquina de confirmación y porque el sistema me está avisando ahí abajo que estoy editando el croquis 3 y que está insuficientemente definido. Entonces, ¿en qué consistía el croquis? Simplemente en un círculo. Hago clic en la herramienta de círculo y lo que tengo que hacer, cómo se dibuja un círculo, a través del centro, hago clic, arrastro y con otro clic ahí tengo dibujado un círculo. Aprieto la tecla escape y cancelo el comando. Algo que no les comenté y es muy útil es rotar y hacer zoom de una manera rápida y sencilla. Bueno, normalmente se trabaja con un mouse de dos botones y la ruedita en el centro, que es un tercer botón también. Entonces, apretando lo que es la ruedita, apretando y arrastrando, el modelo rota. Yo ahí estoy apretando la ruedita y arrastrando, es decir que no suelto, el modelo rota. Suelto y vuelvo al comando que estaba activo en ese momento. Si ahora hago girar la ruedita, si yo hago girar la ruedita, lo que hace es un zoom, para agrandar o para achicar. Eso es un zoom. Y si yo aprieto la tecla control y arrastro con la ruedita, lo que hago es desplazar el modelo en la pantalla. Es una manera rápida de utilizar los comandos de visualizar sin tener que ir hasta, por ejemplo, el menú, ahí, modificar o visualizar.
Entonces, hay que familiarizarse al principio, pero, o sea, cuesta un poco a lo mejor al principio, pero una vez que se automatiza es muy ágil. Bueno, entonces tengo un croquis, yo en este momento estoy en un croquis insuficientemente definido hasta ahora. ¿Por qué? Porque tengo que dar las dimensiones. ¿Cómo se define un círculo? Tengo que dar la posición del centro y el valor del radio o el diámetro. ¿Cómo hago eso? Todo con la herramienta de cota. Hago una cota y voy a acotar el diámetro. Simplemente toco el círculo y automáticamente el sistema me da el diámetro de ese círculo. Ven como con una única herramienta de cota, yo ahora estoy acotando un diámetro, antes acotaba longitudes. Para este caso el diámetro va a ser 25. Y fíjense que el círculo todavía está de color azul, es decir, insuficientemente definido, porque tengo que dar la posición del centro. ¿Cómo lo hago? Simplemente selecciono, con el comando cota activo, selecciono el centro y selecciono el borde de la pieza, es decir, una arista. Y automáticamente inserto lo que es una cota del centro al borde, en este caso 35 milímetros. Y lo mismo desde el otro borde al centro, en este caso 30 milímetros. Y fíjense que el círculo quedó completamente definido. Entonces, ¿cuáles serán los pasos? Una vez que tengo el croquis completamente definido, voy a insertar lo que es la operación. En este caso va a ser no una operación de agregar material, sino va a ser en este caso una operación de quitar material, es decir, extruir un corte. Hago clic y lo que le tengo que decir es la longitud que yo quiero cortar. Por ejemplo, en este caso 15 milímetros, 10 milímetros. El espesor de la pieza era 10, yo voy a cortar 10 milímetros. ¿Sí? Ya después vamos a ir viendo otras opciones en estos cuadros. Y acepto. Ahí veo entonces que he logrado obtener el modelo sólido del ejemplo planteado en la presentación. Bueno, este es un modelo muy simple, en donde lo único que hemos probado es la operación de extrusión. La operación de extrusión tengo que hacer un croquis, lograr que esté completamente definido y luego dar la tercera dimensión. En unos casos agrega material y en otros casos quita material. Bueno, si en el caso de que este modelo ya esté terminado, lo único que tengo que hacer es grabarlo. Para grabarlo, hago clic en grabar, selecciono la carpeta. Yo ahora, por ejemplo, lo voy a guardar, no sé, en el escritorio. Y lo voy a grabar como ejemplo 1. Y lo guardo. Lo va a guardar con una determinada extensión. Con esta extensión. Y guardo. Ahí está. Ya me guardó el modelo. Bueno, ahora entonces a este modelo lo voy a cerrar. Voy a cerrar. Fíjense que ahora, al tope de lo que es el árbol de operaciones, antes se llamaba pieza 1, ahora se llama ejemplo 1. Ese es el nombre que yo grabé la pieza. Y tengo mi árbol de operaciones, con las 3 operaciones que fui agregando para lograr construir este modelo. Cada una de estas operaciones tiene algo adentro. Ahí en el más me lo está indicando. Eso es porque, ¿qué es lo que tiene adentro? Yo lo voy a mirar. Lo que tiene es el croquis.
vamos a ver después, en otro ejemplo, cómo modificar, cómo seleccionar algunos de estos elementos y cómo modificarlo. Entonces cierro este modelo y voy a crear ahora otro modelo. Vamos a ir haciendo otro ejemplo. Como en el caso anterior, se trata de un ejemplo de una pieza. Y acepto. Bueno, si ustedes recuerdan la presentación, de qué tipo de pieza estábamos hablando, teníamos que el primer paso era identificar los salientes principales. Bueno, yo voy a elegir, este va a ser un método que yo voy a elegir. Seguramente alguno de ustedes puede elegir otro método, pero en principio ninguno es mejor o peor que otro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar un plano de trabajo para poder insertar un croquis. Entonces yo voy a seleccionar el plano planta y sobre el plano planta voy a crear un croquis. Un croquis en el plano planta. Automáticamente se orienta de forma perpendicular a la pantalla. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el comando línea y dibujo una línea. Dibujo una línea. ¿Cómo se dibuja una línea? Hago clic en un punto y hago clic ahora en otro punto. Fíjense que si yo vengo cerca de la vertical, tac, ahí automáticamente es como que el cursor salta y me muestra que en ese caso va a agregar la relación de vertical. Y el comando sigue activo, el comando línea sigue activo hasta que yo no lo cancele. Entonces puedo dibujar un montón de líneas consecutivas. Sigo dibujando líneas. Fíjense lo mismo que para el caso vertical, ahora en la horizontal, si hago clic ahí, automáticamente me agrega la relación de horizontal. Y lo mismo hago para arriba. Bueno, ahí he dibujado 3 líneas y yo lo que quiero ahora es cancelar el comando línea. Y lo que pasa acá es que sigue activo. Bueno, puedo ir a apretar la tecla escape, que es lo más práctico, o desactivar el comando línea desde acá arriba. Los dos casos se consigue el mismo efecto. Lo más práctico es apretar la tecla escape. Y lo que tengo que dibujar ahora es un arco de círculo. Fíjense que yo tengo acá arco de círculo y tiene una flechita que adentro indica que hay varias maneras de dibujar un arco. Por ejemplo, a través del centro y los extremos, un arco tangente o a través de 3 puntos. Yo voy a elegir ahora la última opción. Arco 3 puntos. Bueno, como su nombre lo indica, tengo que decirle los 3 puntos que van a definir mi arco. Un punto va a ser el final de esta línea. El otro punto, fíjense, ahí me está mostrando como en línea de puntos el final del arco. Entonces, el otro punto va a ser el final de la otra línea. Y ahora lo que le tengo que decir es un punto en el interior del arco. Por ejemplo, ahí. Ahí está. Fíjense que automáticamente el programa me agregó unas relaciones de, ahí dice, tangente, y me muestra entre qué entidades es tangente. Eso me lo agregó de manera automática. Yo podía elegir agregarlos, si no los agregaba de manera automática, los agregaba en forma manual, a través del comando agregar relación. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Empezar a colocar las cotas. Coloco una cota, por ejemplo en la base, la cota de la dimensión de la base es 65 milímetros. Y la altura, en este caso, va a ser 68. La altura la defino hasta el centro del círculo. En este caso es 68.
Fíjense que el croquis, no necesito colocar más cotas, pero todavía está insuficientemente definido. Eso es porque como pasaba antes, el croquis se puede mover como un rígido en todo el plano de trabajo. Lo que tengo que hacer es agregar una relación entre el vértice y el origen. ¿Qué relación voy a agregar? Una relación de coincidente. Pero más que entre el vértice y el origen, imagínense, yo ahora puedo estar diciendo que quiero que el centro del arco, el centro del agujero, después por ahí va a pasar un agujero, los planos de coordenadas pasen por el medio de la pieza, como si fuera la intención de diseño. Entonces, agregando esta relación no podría mantener la intención de diseño. Es decir, lo que estoy intentando transmitir es que la relación que yo quiero agregar es entre el centro del arco y el origen de coordenadas. Entre esos dos elementos voy a agregar una relación de coincidente, por ejemplo, y automáticamente el croquis queda completamente definido. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es esto, que es un dibujo en 2 dimensiones, un croquis. Lo que tengo que hacer es darle la tercera dimensión, que para este caso va a ser una operación de extrusión con un valor de 15 milímetros. Y acepto. Recién en este momento tengo lo que es un sólido. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es, yo ya tengo lo que es la operación base, lo que tengo que hacer ahora son los salientes, digamos, adicionales. Si son extrusiones, recuerden que lo que tengo que hacer es seleccionar una cara. Sobre esa cara voy a insertar un croquis. Ahí, ¿cómo me doy cuenta que estoy en un croquis? Con la esquina de confirmación, y fíjense que se me han pintado el origen de coordenadas, y abajo me dice editando croquis 2. Entonces, con un croquis en esa cara, lo que voy a hacer es dibujar un rectángulo. Un rectángulo que comience coincidente con un vértice del modelo. Y el otro vértice va a estar coincidente con una arista. Ven cómo de manera automática el programa ya está agregando relaciones. Todas esas relaciones lo que me ayudan es a definir el croquis. Solamente para completar este croquis tengo que colocar una cota que indique la altura. En este caso la altura va a ser de 15 milímetros. Fíjense que ese croquis ya está completamente definido. Es decir, que está todo de color negro. Abajo me indica que está completamente definido. Y ahora lo que tengo que hacer es agregar la operación, en este caso de extrusión, con un valor de 15 milímetros. Y 15 milímetros, la dirección, y acepto. Ahí está. Bueno, hay algo de eso que se ve la sombra. Normalmente para algunos modelos es útil porque da una mejor idea de volumen, pero en muchos otros casos lo que hace es perder rendimiento, hacer perder rendimiento y complica, digamos, un poco la situación. ¿En dónde está esa sombra? Está todo, pertenece al menú ver.
dentro de visualizar hay algo que se llama sombras en modo sombreado. En este caso está activado, ahora lo voy a desactivar. Entonces ahora no tengo sombras. Y se ve un poco mejor. Bueno, continuando con este modelo, si ustedes recuerdan de la presentación de cómo se trataba el modelo, tengo que agregar otra extrusión. Para poder agregar una extrusión tengo que insertar un croquis. Para poder insertar un croquis tengo que seleccionar una cara. Sobre esta cara inserto un croquis. Ahí acabo de insertar un croquis. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en el croquis? Por la esquina de confirmación y que me abrió los ejes. Y abajo me indica que estoy editando un croquis. En este caso el croquis va a ser un círculo. Selecciono el comando círculo y voy a dibujar un círculo. No dibujo el círculo en cualquier posición, lo voy a dibujar coincidente con el origen, para que el borde del modelo sea concéntrico con el círculo que estoy dibujando. Entonces hago clic y posiciono el círculo. Lo que tengo que hacer ahora, fíjense que este círculo está insuficientemente definido. ¿Por qué? Porque le falta la medida del diámetro. En este caso, el diámetro va a ser de 40 milímetros. Y al definir el diámetro ya queda completamente definido, porque su posición está definida de manera concéntrica y el diámetro con la cota. Lo que tengo que hacer ahora es agregar la operación de extrusión. Agrego la extrusión y tengo que configurar el valor de la extrusión. Por ejemplo, en este caso van a ser 25 milímetros. Y acepto. Fíjense que ya tengo el modelo bastante aproximado y hay 3 operaciones. En el árbol de operaciones me muestra las 3 operaciones con sus parámetros correspondientes. Dentro de cada operación que hay el croquis que generó esa operación. Bien. Tengo que continuar ahora y terminar el modelo. Lo que voy a hacer es, de la misma manera, si se trata de una operación de extrusión que en este caso quita material, tengo que agregar un croquis. Para poder agregar un croquis tengo que seleccionar una cara. Entonces con esta cara seleccionada lo que voy a hacer es insertar un croquis. Fíjense, algo que era útil que yo les comentaba para poder dibujar croquis es tener orientado la cara o el plano de trabajo de manera perpendicular a la pantalla. Porque en este caso lo tengo, digamos, en una perspectiva que me puede engañar la visual. ¿Cómo hago para ver de manera perpendicular a la pantalla este plano? Hay una serie acá de comandos, por ejemplo, orientación, en donde están predefinidas las vistas ortogonales. Las vistas frontal, laterales, derecha, izquierda, superior, inferior. Y hay otro comando que dice normal A. Y si yo tengo una cara seleccionada y ejecuto este comando, automáticamente el modelo se orienta con la cara seleccionada perpendicular a la pantalla. De esa manera todo lo que yo dibuje lo voy a ver en verdadera magnitud. Entonces, estando en un croquis en esta cara, selecciono el comando círculo y voy a dibujar de la misma manera que antes. Dibujo un círculo cuyo centro coincida con el centro del otro círculo. Entonces automáticamente me va a agregar una relación.
y lo único que tengo que definir ahora es el valor del diámetro, ¿no? Hago clic y para definir el diámetro coloco una cota. En este caso, el valor de la cota va a ser 10 milímetros. Ahí automáticamente el croquis quedó completamente definido. Teniendo un croquis completamente definido, lo que tengo que hacer es insertar la operación. En este caso no va a ser una operación de agregar material, sino es una operación de quitar material. Voy a quitar material con ese círculo, entonces va a ser un agujero circular. Y lo que tengo que hacer es configurar el valor de la extrusión. Por ejemplo, 25 milímetros, 30 milímetros, 50 milímetros, es decir, lo que yo quiero es que el agujero pase. Yo podría seleccionar un valor superior al espesor de la pieza, ¿no? 100 milímetros, y estoy seguro que pasa. Pero recuerden lo que les mencionábamos siempre de la intención de diseño. Si yo quiero que el agujero siempre sea pasante de alguna manera, lo tengo que decir. Entonces no lo voy a especificar con un valor, sino que lo voy a especificar por una condición. La condición es que sea por todo. Es decir, que no importa qué espesor tenga la pieza, el agujero siempre va a ser pasante. Una vez que especifico la condición final, tengo que aceptar. Y quedó el agujero hecho en la pieza. Y no importa qué espesor tenga la pieza, ese agujero siempre va a ser pasante. Bueno, me queda para terminar esta pieza algo parecido, ¿no? Tengo que hacer un corte. Para poder hacer un corte, es decir, una operación de cortar extruir, tengo que dibujar un croquis. Para poder dibujar un croquis, tengo que seleccionar una cara. Luego digo insertar un croquis. Fíjense en la esquina de confirmación, me indica que estoy en un croquis en esta cara. Y voy a agregar un círculo. Selecciono el centro del círculo, arrastro y lo que me queda por indicar es el valor del diámetro. Selecciono el círculo y le indico el valor del diámetro en 20 milímetros. Una vez que el croquis está completamente definido, inserto la operación de extrusión, pero en este caso de cortar extruir. Quito material. ¿Qué profundidad? En este caso sí la especifico por un valor de 12 milímetros. Y acepto. Y en este caso ahí ya tengo el modelo completamente definido. Así como hay una serie de comandos de orientación, hay otra serie de comandos de modos de visualización. Esto lo habíamos visto en una presentación. Este modo, tal como lo tengo ahora, se llama modo sombreado con aristas visibles. Pero hay otros modos de visualización. Estoy en sombreado con aristas visibles. Puede ser sombreado sin las aristas visibles. Puede ser, por ejemplo, en estructura alámbrica. O puede ser en estructura alámbrica con líneas ocultas.
Se ven ahí en forma muy tenue, pero están las aristas ocultas. O en modo alámbrico completo, en donde no hay diferencia entre las líneas ocultas y las visibles. Normalmente se trabaja con el primer modo. Otro modo para visualizar el modelo, muchas veces útil, es lo que se llama una vista de sección. Con esta herramienta lo que voy a hacer es visualizar el modelo en forma de corte. No voy a cortar el modelo. Cortar el modelo es aplicar la operación de extruir corte. Esto es un modo de visualización, que les quede claro. El modelo va a seguir estando entero, pero lo voy a ver en corte. Para poder verlo en corte, ejecuto el comando y selecciono el plano con el que quiero cortar. En este caso se selecciona el primer plano que encuentra en el modelo, el plano alzado. Pero yo puedo elegir, por ejemplo, el plano planta o el plano vista lateral. Puedo elegir ver el corte en un sentido o en el otro. Incluso puedo cortar el modelo a una distancia del plano de trabajo. Por ejemplo, 5 milímetros. En un sentido o en el otro, menos 5. O justo por el medio. Y una vez que tengo seleccionado el plano en la condición que quiero, acepto. Y recuerden, en este estado estoy viendo el modelo a través de una vista de sección. No corté el modelo. Fíjense que en el árbol de operaciones no aparece una nueva operación. Están las 3 extrusiones y los 2 cortes. Lo que yo estoy haciendo es ver el modelo con una vista de sección. Ahora está activada. Lo que voy a hacer ahora es desactivarla y el modelo vuelve a la representación original. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, a la pieza 2, con el botón derecho, cambiar lo que es la apariencia. Entre las apariencias que podemos cambiar es, por ejemplo, el color. Y acepto. Bueno, elegí un color un poco estridente, pero para que se note. Fíjense que lo que yo acabo de cambiar es el color a toda la pieza. Yo seleccioné ahí arriba de todo del modelo, la pieza y cambié el color. Lo que puedo hacer también es, por ejemplo, cambiar el color a una operación en particular. Por ejemplo, selecciono el cortar extruir 2, con el botón derecho le digo ahí apariencia, y cambio el color. No, pero cambié el color a toda la pieza de nuevo. Para cambiar acá, propiedades de la operación, le puedo cambiar propiedades de la operación. Acá el cortar extruir, ahí. Ahora como le cambié a todo, ahora le cambié a esto, ahí. Le cambio el color a una determinada operación. Son algunos detalles nada más. Esto que lo que quiero decir es que cada elemento puede tener una propiedad específica. Lo importante es que ustedes sepan leer lo que es el árbol de operaciones. Recuerden que siempre todo modelo tiene un árbol de operaciones. ¿Qué es el árbol de operaciones? El historial, el ADN de esta pieza.
todo lo que nosotros hacemos en algún lado queda registrado. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, la altura de este modelo, el valor de 68 milímetros, que era desde la base hasta el centro del saliente circular, en algún lado eso está guardado. Tengo que buscarlo en dónde estaba guardado y modificarlo. Si yo me fijo, el saliente extruir 1 adentro tiene algo. ¿Qué es lo que tiene? El croquis. El croquis tiene el valor de la dimensión. Si hago doble clic en el valor, se me abre la ventana, y por ejemplo voy a modificar a 100 milímetros y puedo aceptar, guarda el valor actual y sale del cuadro de diálogo, o puedo reconstruir con este valor. Lo que hago es reconstruirlo, ver cómo se actualiza, y si estoy de acuerdo ya acepto. Y fíjense cómo de una manera simple, rápida, se actualizó el modelo. Incluso más rápido que ir a buscarlo al árbol de operaciones puede ser modificarlo desde la propia ventana de dibujo. Tocándolo automáticamente se iluminan las cotas, hago un solo clic en este caso y coloco un valor de 75, apretando en este caso con esta forma de cuadro de diálogo aprieto la tecla Enter y el valor ya, el modelo ya se reconstruye. Bueno, y lo mismo que en el caso anterior, lo que voy a hacer ahora es guardar la pieza. En este caso lo voy a guardar como ejemplo 2. Bueno, no es que se había cortado la transmisión, me había tomado un minuto para tomar un poco de agua. Se hace largo a veces. Y bueno, quería preguntarles si más o menos nos están siguiendo, si ustedes tienen la posibilidad de seguir lo que es la presentación y probar un poco. Nos interesa también que ustedes opinen si quieren tomarse unos minutos y probar esto en su casa o que continuemos. Ustedes van a tener luego la grabación y pueden seguirlo.